Ser podcast. Hoy por Hoy Magazine. Ser podcast. Seguro que a muchos de ustedes les suenan las terapias sensoriales, esos tratamientos que activan los sentidos para mejorar nuestra salud mental, la aromaterapia, la sonoterapia, por ejemplo. Pero, ¿y si les digo que esos tratamientos no son tan modernos como pensamos? Hoy nos lo va a contar, como cada lunes, nuestro artesano Pablo Ortiz de Zárate. Muy buenos días. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Nos vas a descubrir, Pablo, una terapia multisensorial que arrasaba en España ni más ni menos que en los siglos XVI y XVII. Sí, es muy poco conocida, pero en aquella época era lo más. Todo el mundo sabía lo que era. Consistía en un objeto que está en muchísimos cuadros de esa época, muchísimos bodegones del siglo XVII, que son muy famosos, en el Prado hay muchísimos. Siempre hay un objeto de barro. Es una pequeña jarrita o un cuenco, Sí. como este, de color rojo, que se llamaba búcaro. Fíjate si es importante que en las meninas, en el centro del cuadro, te he traído aquí, lo que está haciendo la infanta Margarita justo en la parte central del cuadro es recibir de su dama de honor un búcaro. Que se lo traía en una bandejita. Se lo traía en una bandejita porque era lujo absoluto. Esta era la terapia de moda entre las mujeres, exclusivamente mujeres, del siglo XVI y XVII. Las ricas, por supuesto. Pues ahora me cuentas, porque yo siempre pensé que eso era como para beber o para transportar agua, pero ¿cómo se usaba como terapia sensorial? Bueno, ese barro no es una cerámica normal, está poco cocida. Es decir, es un tipo de barro muy concreto que al estar poco cocido impregna de olor y de sabor el agua. Y por lo tanto se usaba primero como terapia olfativa. Tú cuando llenas esas jarritas de agua, lo que hace es activarse el barro y emite un frescor, un olor, y lo usaban para ambientar habitaciones, darle Como un olor, ambientador. un ambientador de olor a barro, a tierra fresca, que resultaba muy agradable en aquella época. También se bebía ese agua. Eso es lo que está haciendo aquí la infanta Margarita en las meninas. Le están dando esta jarrita para beber agua aromatizada con barro. ¿Y eso? Esto era lo más en aquella época. A veces se le añadía un poquito de azúcar o algún otro tipo de olor, como ámbar, por ejemplo, pero se volvían locas las mujeres ricas españolas del XVI y XVII por beber agua de búcaros, es decir, agua con sabor a barro. No sabemos por qué. ¿Y no se ha investigado esto? ¿El por qué, o qué efectos tenía el beber el agua con sabor a barro? No se ha investigado. La teoría más profunda que se ha hecho es del director de la Casa de América, que conserva la mayor colección del mundo de búcaros, es que está relacionada con el petricor. ¿Sabes este olor a tierra mojada? Sí. Cuando empieza a llover sobre todo, ¿no? Sí, y te huele. Sí. Hay algo que te activa y dices, es un olor maravilloso. Sí. Pues se cree que hay una reacción biológica a ese olor. El petricor lo que es básicamente es, en determinados tipos de barro, no en todos, hay como una bacteria que cuando se humedece emite una molécula llamada geosmina, que es un recurso que tiene la bacteria para colonizar otros sitios. Es decir, emite este olor para que ciertos animales, al olerlo, vayan corriendo, beban ese agua con ese barro y con esa bacteria y por lo tanto coloniza otros territorios. Los camellos en el desierto, por ejemplo, detectan el agua por la geosmina, por esta molécula que está en el aire, a kilómetros de distancia saben dónde hay agua porque van atraídos por ella. Por ese olor. La beben y la bacteria coloniza el cuerpo del camello. Parece ser que los humanos, por una cuestión biológica de supervivencia ancestral, cuando olemos el petricor o esta geosmina o este olor a tierra mojada, sentimos una atracción que nos hace acercarnos o beber barro. Este sería el motivo por la que en aquella época les encantaba beber agua. Una especie como de droga sin drogarse. Sí, es una especie de droga blanda, de terapia. Claro. Les hacía beber, querían beber. Y has dicho que los búcaros aparecen en muchos cuadros de la época y hemos puesto el caso de las meninas que está aquí en primer plano. ¿Qué simbolizan de todas formas los búcaros? Porque también hablas de mujeres ricas. ¿Es un signo de distinción cuando aparece un búcaro? Es básicamente un signo de distinción en los cuadros. Fíjate, este que te he traído es un cuadro de Sánchez Coello de 1585.
Y es un retrato de Juana de Mendoza, es una noble que todavía es una niña, y básicamente lo que intenta el cuadro, es evidente, es hacer un retrato para decirnos, mira qué rica es Juana de Mendoza. Lo sabemos porque el vestido es carísimo, Sí. los bordados que tiene con joyas, la lechuguilla que lleva al cuello, que es lo que significa que tienes mucho dinero. Pero lo más importante es que a su lado hay un enano. Ya hemos hablado a veces de que es uno de los sirvientes más caros que tenían los nobles de aquella época, las personas con acondroplasia. Y el enano le está ofreciendo un búcaro. Este es el principal signo que nos indica que es riquísima. La gente de aquella época dice, mira, está bebiendo de un búcaro. Un búcaro además entregado por un sirviente. Claro, esta tía tiene muchísimo dinero, porque además, fíjate que el búcaro va sobre una bandejita de plata dorada. Sí. Es decir, es un signo de lujo, lujo, lujo. Además que la mayoría de los búcaros venían de América, por lo tanto había que tener mucho dinero. Y también indica que tienes agua fresca para beber en casa, que tampoco era lo habitual en según cómo. Claro. Claro, pero date cuenta que las dos escenas son muy parecidas, ¿eh? La de las meninas con la sirvienta dando el búcaro y aquí el sirviente, en este caso, entregando el búcaro también. Exacto. Si tú eres una mujer noble del siglo XVII, tenías a un criado que te ofrecía agua de barro, con sabor a barro, de un búcaro. Pero has traído otro cuadro y es un cuadro en el que, así ahora me dirás que sí, pero yo, si lo miro así de rápidamente, primer golpe de vista, yo no veo ningún búcaro. Es difícil de localizar. Es un retrato de Mariana de Austria, hecho por Martínez del Mazo en el siglo XVII. Ya sabes, Mariana de Austria era la esposa de Felipe IV. Parece que va vestida de monja, pero no, en realidad va vestida de viuda. Yo te iba a decir, es una monja en primer plano. No, es la reina consorte, pero como ha muerto Felipe IV, ella es la regente hasta que Carlos II, su hijo, sea lo suficientemente mayor para heredar el trono. Eso es lo que vemos al fondo. Al fondo ves a un niño pequeñito rodeado de mujeres. Sí. Ese es Carlos II niño, que debe tener como 5 años, más o menos. Está rodeado hay una enana, otro enano, los sirvientes más ricos, más caros. Sí. Está su aya, con la dama de compañía, que se ve muy mal, pero si te fijas... Sí, ahora lo veo. Ahora le está dando un búcaro. La dama de compañía en realidad le está sujetando con una correa al niño, como si fuera un perro. Esto es muy curioso. Ah, bueno, por detrás, sí, ya lo veo. Sí. Le sujeta, como es un niño pequeño, para que se tenga en pie y llevarlo de paseo, va con correa, como los perros. Esto es una cosa que se hacía entre los nobles. Y otra de las sirvientas, como tú bien has visto, le está dando un búcaro al niño para que beba agua. Aquí hay otro tema. Esto ya no es un símbolo de distinción. Nos está diciendo... Hay mucho dinero, porque esto es el Palacio Real, esto es el Alcázar de Madrid, por lo tanto beben de búcaros porque son muy ricos. Pero te he dicho, el búcaro es algo de mujeres. Los hombres no beben agua de búcaros en aquella época. Este cuadro, el mensaje político que tiene es para decirnos que este niño, Carlos II, no está preparado para gobernar. Todavía no. Es muy pequeño, porque está rodeado de mujeres y hace cosas de mujeres. Es una nenaza, como despectivamente se diría hoy. Está ahí bebiendo agua de búcaro. Es decir, porque ningún hombre bebería de un búcaro. No, es una cosa que por lo menos en público no se hace. Es cosa de mujeres. Está rodeado de mujeres, bebe agua de búcaro. Es un niño muy pequeño. Nos está diciendo... Mariana de Austria tiene que ser la regente, todavía no puede cederle el trono al rey porque no está preparado, está demasiado rodeado de cosas de mujeres. El niño tiene que crecer y madurar. Claro. Hasta ahora hemos visto que los búcaros se usaban para perfumar habitaciones, para beber, tenían este efecto de medio droga natural. ¿Estimulaban algún otro sentido? Claro, esto es aromaterapia, también terapia de sabor, pero también de tacto. Porque son jarritas muy bruñidas, muy suaves, que da gusto tocar. Y esto le gustaba mucho a las nobles, tener ahí ese barro tan suave, tan suave. Y luego también agrada a la vista. Esto es muy importante, se nos olvida que en aquella época, Edad Media, en el Renacimiento, incluso en el Barroco, los médicos recomendaban rodearse de objetos de lujo y de obras de arte porque creían que esto ayudaba contra enfermedades, incluso contra la peste. Era una terapia de salud. Ver cosas bonitas ejercía un poder en el cuerpo que te mejoraba. Hoy lo sabemos científicamente, tiene un poder beneficioso. Entonces lo detectaban y por lo tanto las mujeres se rodeaban de estas colecciones de jarritas para paliar algunas enfermedades. O sea, sabor, vista, hay sabor, olor, tacto y vista. Sí. Lo tenía todo el búcaro. Y te voy a dar lo más sorprendente de todo. No solo se bebía el agua con sabor a barro, se comían los búcaros. Perdona. Se comían el jarroncito.
se comían... Aquí hay que tener mucho cuidado. Esto se llama bucarofagia. Era una práctica habitual en el siglo XVI y XVII. ¿Bien vista o mal vista? Muy bien vista. Vale. Solo las ricas lo podían hacer. La bucarofagia era comerse los búcaros, trocitos de barro especiales. Pero ojo, no se comían cualquier búcaro. O sea, eso comían el búcaro a mordiscos. No. Era barro poco cocido, pero hay algunos que son muy gruesos y que no te los puedes masticar, eso es evidente. Se cree que los que se masticaban eran barros muy poco cocidos, muy finitos. Se rompía el búcaro en trozos y se chupaban los trocitos. Como un caramelo para que se fuera deshaciendo. De hecho, se llamaban golosina viciosa. Y incluso se comercializaban pequeñas pastillitas de barro y las mujeres y chupaban el barro y deshacían esos trozos de búcaros o de barro en la boca para... No lo sabemos para qué. Pero debía tener algún beneficio, entiendo, si ellas lo hacían. Hay varias teorías, no lo tenemos muy claro. Una teoría muy extendida es que se usaba para adelgazar, porque al parecer el chupar barro hacía que perdieras el apetito. Hombre, te saciaba. El barro debe saciar. Te saciaba, entonces, bueno, parecía que así adelgazabas. Otra era que provocaba palidez. La palidez era el signo de distinción, de riqueza. Cuanto sí. más pálida, más rica eras. Por lo tanto, lo chupaban, parece ser que para estar pálidas y no tener hambre. Hay una tercera opción que se cree que era un antídoto contra el maquillaje tóxico que usaban las mujeres. Sí que sabemos, esto es cierto, que el maquillaje blanco se hacía con mercurio, sí, y el colorete se hacía con plomo. Por lo tanto, te infectaba. Había gente que moría era de tóxico, esto. sí. Se creía que chupar barro era una especie de antídoto y así te podías maquillar más. Por lo tanto, las mujeres podían estar más guapas gracias a comer el barro. Pero mira las tres teorías, ¿eh? Las mujeres ya entonces tenían que hacer lo que fuera para estar guapas. En este caso, hasta comer barro. Claro, es uno de los... Otro ejemplo más de cómo el cuerpo femenino tiene que someterse a cosas terribles e insanas para mantener el estatus que los hombres le marcan, la belleza que los hombres le marcan. Pero hay una teoría que podríamos decir de protofeminismo aquí. Porque hay expertos que también creen que pensaban que comer barro, chupar estos búcaros, lo que provocaba era que te retrasaba la menstruación. Y por lo tanto muchas mujeres lo usaban como control de natalidad. Como ellas no podían decidir si tenían más hijos o menos, porque eran los maridos los que decidían, los de clase alta, sí. Ellas a escondidas chupaban estos búcaros, este barro, para parar la menstruación y así controlar y no tener tantos hijos. Esto es solo una teoría. No lo sabemos, pero bueno, podría ser. Que nadie lo intente, ¿eh? Que nadie se ponga a comer barro por ninguna de las teorías que hemos dicho, que nadie se ponga a comer Exacto. barro. Oye, volviendo al cuadro de las meninas de Velázquez, en el que aparecía el búcaro, ¿qué significado tiene? ¿La infanta Margarita comía barro? Aquí hay que aclarar las cosas. Efectivamente, le está ofreciendo un búcaro. Hay mucha gente que dice, se lo está ofreciendo porque la infanta Margarita se lo va a comer. Yo creo que no. El jarrón que se ve aquí en las meninas es demasiado grueso para comerlo. Hay gente que dice también que la infanta Margarita sufría el síndrome de Albright, que significa que tenía una menstruación demasiado temprana y que lo tomaba para retrasar o para pararla. Para parar la regla. Tampoco tiene mucho sentido que Velázquez, en un retrato de la familia real, ponga a la niña dejando evidencia de una enfermedad. Eso parece bastante raro. Suena muy bien, pero parece poco probable. Lo más probable es que este jarrón que le ofrecen a la infanta Margarita en las meninas, este búcaro, sea un símbolo de estatus. Le está diciendo a la gente, fíjate qué ricos son en el Palacio Real, que tienen estos búcaros traídos de América para beber agua de barro aromatizada que les gusta tanto. Y tendría otro significado, porque te he dicho, esto es una cosa de mujeres, pero hay que añadir, de mujeres adultas. Las niñas no toman agua aromatizada con barro, de búcaros. Por lo tanto, lo que nos está diciendo es, esta niña que aquí tiene 5 o 6 años, ya está tomando un búcaro, agua de búcaro. Eso significa que ya es mayor para casarse. Ya sabes que los reyes siempre están intentando casar a las infantas. ¿Y la iglesia qué decía ante esta moda de comer barro? Se llamaba golosina viciosa, te puedes imaginar. La iglesia... Golosina viciosa, es que me ha encantado. Claro, ¿quién no quiere comer una golosina viciosa, no? Pues la iglesia lo prohibía. Y se sabe, por testimonios escritos de la época, que la iglesia tenía miedo de prohibirlo. Estaba prohibido, pero en confesión, si decías que comías barro,
no se atrevían a ponerte una pena demasiado fuerte porque es que estaba tan extendido que no te harían caso. ¿Y la moda de dónde venía? ¿Nació aquí? ¿Vino de algún sitio? ¿Y por qué tenía tanto auge aquí en España? Las últimas investigaciones creen que los búcaros vienen en origen, en el siglo XVI, de Portugal, de Estremoz, una zona que hoy en día sigue siendo famosa por sus barros, pero que cuando coloniza España América, descubren ciertos barros en ciertas zonas súper aromáticos, con esta geosmina, entonces se vuelven locos y empiezan a producirse allí en América y vienen a España. Concretamente, los más famosos son los de Natá en Panamá y los de Tonalá en México. Aquí en España se usan en Tierra de Barros, también en Badajoz, en esta comarca, también se fabrican búcaros con este aroma tan especial que enloquece a todo el mundo. Por lo tanto, es una moda portuguesa que va a América y que luego vuelve y que, claro, ¿Y que triunfa en España? triunfa solo entre los ricos, porque comprar esto que viene de América, eso es muy caro. No podía todo el mundo. Pues Pablo, hasta la semana que viene. ¿Con búcaros o con otras? Sí, pero insistimos que nadie pruebe eso de comer No, barro, ¿eh? es malísimo. Te provoca no solo validez, sino color amarillento y obstrucción No, que a intestinal. nadie se le ocurra. que No, nadie por se le favor. ocurra. Venga, hasta la semana que viene. Hasta luego. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.